Colombianos definitivamente quieren destruir a Gustavo Petro a toda costa. Y esto porque temen de que Gustavo Petro ponga candidato en el 2026. No quieren más, pues, seguir perdiendo sus privilegios. Resulta que ahora Revista Cambio y la señora María Jimena Duzán sacaron una investigación donde insinúan que entraron 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro por el zar del contrabando, es decir, por Diego Marín, alias Papá Pitufo. Y esto lo dicen por relatos de un informante donde dicen que sí, que efectivamente habían entregado 500 millones a la campaña, pero Gustavo Petro dice que esta plata se devolvió porque tenían las ganas de infiltrar esta campaña el señor Diego Marín. Y otra cosa, uno de los más interesados en traer a este señor a Colombia para que empiece a cantar es el señor Gustavo Petro. Resulta que la señora María Jimena Duzán dice que este señor quiso infiltrarla a través de unos empresarios y pues Gustavo Petro prendió las alarmas, le dijo a Augusto Rodríguez, que era el que estaba manejando toda la plata de la campaña, que tuvieran cuidado con estos empresarios, que tocaba vigilarlos porque al parecer tenían nexos con alias Papá Pitufo, ¿no? Y es que la investigación que publicó la señora María Jimena Duzán dice lo siguiente: la historia de Papá Pitufo y la campaña de Gustavo Petro se remonta a 1 año y medio antes de su llegada al poder. Eran los tiempos de Petro congresista, cuando apenas empezaba a buscar recursos y apoyos para su campaña presidencial, y en apoyo pues con Augusto Rodríguez, que fungía como el jefe de esta pre-campaña y de la UTL de Gustavo Petro. El primer contacto se dio a mediados de mayo del 2021, cuando una persona que se identificó como César Valencia se contactó con Rodríguez como director de la UNP para decirle que había un grupo de empresarios de Cali que querían apoyar al senador. Al principio no se dispararon las alarmas, pero luego un amigo de la campaña advirtió que este grupo de empresarios caleños podría estar vinculado a la organización de Papá Pitufo. Y es que no se puede estar exenta ninguna campaña de personas delincuentes que quieran infiltrarla, ¿no? Para después cobrar favores, o si no, después pues riegan todo lo que de pronto hayan contratado o hayan girado, ¿no? Pues resulta que después de esto, pues la campaña siguió encendiendo motores con la llegada de Armando Benetti y Laura Saravia. Pasaron diciembre y enero y todo parecía ir viento en popa. Pero a mediados de febrero, Augusto Rodríguez recibió una noticia que lo dejó frío. Mientras él estaba dedicado a vigilar los movimientos de Diego Marín, supo que la plata del zar del contrabando ya había entrado a la campaña presuntamente. Su informante le dijo que un maletín con 500 millones de pesos en efectivo había sido entregado por Papá Pitufo a Sabit Vendrell, el famoso español que Petro nacionalizó de manera express apenas ganó la presidencia, y quien en compañía de Manel Grau pues ha sacado provecho económico de su cercanía con el mandatario y su esposa doña Verónica Alcocer. Según el informante de Rodríguez, esos 500 millones de pesos era la cuota inicial de un aporte de 3.000 millones de pesos, pero resulta que Gustavo Petro ha dicho que esta plata se devolvió, señores, que hasta hay un video donde devuelven la plata por si de pronto pues querían joder a Petro cuando recibió este dinero supuestamente de empresarios, pero que estaba relacionado con Papá Pitufo. Y es que Gustavo Petro se adelantó a todo esto, señores. El señor presidente ha querido traer a Papá Pitufo porque este señor, al parecer, ha estado infiltrando campañas y gobiernos durante 38 años, pagando policías, pagando ministros. Por ahí hay una información de que le dieron pues plata a familia de un ex ministro de Duque. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque el que está más preocupado por traer aquí a este señor Papá Pitufo es Gustavo Petro, para que empiece a cantar. Entonces des en cuenta la narrativa que quieren joder a Gustavo Petro con esto, pero no hablan de lo que puede llegar a cantar, ¿no? Aquí dice Gustavo Petro: mis palabras sobre el pitufo Diego Marín, que por tratar de mostrarme como corrupto, precisamente al que lo hizo poner preso, pues no se percatan de que el pitufo tiene la lista de generales, de senadores y de expresidentes que sí aceptaron sus dineros. Gran diferencia. Escuchen a Gustavo Petro porque está enfrentando la corrupción con todas las de la ley. Vamos a verlo. Una columna del señor Diego Marín, no escrita por él, sino sobre el señor Diego Marín. Claro, enfocado en sus intenciones de cómo infiltraba el pacto histórico, mi campaña. Pero no investiga porque lo pudimos rechazar nosotros. Y yo decidí ponerlo preso no porque sea juez, sino porque se había cruzado las fronteras y estaba como ciudadano español en España, y me correspondía como jefe de Estado impulsar las labores de captura del mayor contrabandista de Colombia, que significa uno de los mayores lavadores de dólares del narcotráfico de Colombia. Y entre esas luchas fue diciendo que desde hacía 38 años tenía infiltrado el Estado de Colombia, había comprado decenas de generales de la policía
decenas de ministros, decenas de directores de la DIAN, de las aduanas, de los que gerencian los puertos de Colombia, de la policía que se llama Polfa, que en las carreteras cuida que no entre el contrabando, y es al contrario. En aquellas épocas, durante estos últimos 38 años, la Polfa se convirtió en la escolta oficial de grandes caravanas, de grandes tractomulas conteniendo miles de contenedores llenos de ropa, de vajillas, etcétera, para arruinar la industria nacional, incluida la de Bucaramanga, que bien fuerte que era antes, solamente para lavarle los dólares, convertirlos en pesos en esos grandes centros comerciales y centros comerciales populares, para enriquecer a los grandes narcotraficantes de Colombia, untados de sangre y muy seguramente amigos entrañables, como era este Diego Marín, no solo de generales, sino de senadores, de presidentes de la República, a los cuales financiaba, hasta cuando llegó su propuesta indecente a una candidatura dirigida por Gustavo Petro y le dijo que no. Ahora lo tengo preso, no yo. De España se escapó para Portugal pensando estar libre allá, y estamos a punto, si la audiencia portuguesa lo permite, de que el mayor contrabandista de la historia de Colombia llegue aquí, ese sí encadenado. Entonces des en cuenta cómo aquí el señor Gustavo Petro, pues resulta que se le adelanta a María Jimena Duzán, dice que sí quiso infiltrar la campaña, pero que, señores, nunca entró este dinero y que pues el dinero se devolvió. Y aquí dice un usuario: el presidente Petro se le adelantó a la mentirosa María Jimena Duzán y dejó claro que Diego Marín, alias Papa Pitufo, no pudo infiltrar dineros, pues fue descubierto y rechazado. El mismo presidente es el que encabeza su captura. ¿A quién protege Duzán, señores? ¿A quién? Es que empiezan los relatos de protección, señores. No quieren que se sepa la verdad. Y pues lógicamente Juan Carlos Flores, el analista político, llega y dice: Papa Pitufo, zar del contrabando, metió 500 millones a la campaña de Petro a través de el tal Vendrell, catalán amiguísimo del presidente y beneficiario de su gobierno. ¿Por qué nunca denunciaron este grave hecho si lo hicieron público? La financiación de Petro a la presidencia hiede, dice aquí. Pues Gustavo Petro le contestó a Juan Carlos y dice: Juan Carlos Flores quiere votos, pero no la verdad. Jamás entró a la campaña 500 millones de pesos del Pitufo, porque yo mismo los hice devolver. Se grabó video de ello y ordené que se mirara sus antecedentes como contrabandista y lavador de activos. Hay indicios de narcotráfico que extrañamente fueron borrados en la fiscalía. Extrañamente, señores. Ordené a la policía tener como principal objetivo a los grandes contrabandistas del país y logré, con ayuda y tras llamada con el presidente de España, Pedro Sánchez, su captura en ese país con fines de extraditarlo a Colombia. Si temiera la verdad del Pitufo, no buscaría traerlo cuanto antes al país para que confiese. Siempre mi mensaje ha sido: cuente toda la verdad, aunque hay personas en la fiscalía que intentan protegerlo solo acusándolo de delitos leves cometidos desde el 2023. Eso llevaría a que no se investigara la totalidad de altos funcionarios del Estado y la política, a los que sobornó desde hace 38 años. Algo mucho peor que Odebrecht, señores. Aquí están tapando algo grande, señores, y los políticos de este país, déjeme decirlo, en definitiva quieren proteger todo, ¿no? Pues Juan Carlos Flores después dice: presidente, ¿y por qué no denunció usted en su momento la entrada de dineros? ¿Ah? ¿Por qué mantuvo usted a su lado al tal Vendrell, quien goza de tanto privilegio en su gobierno? Y además Augusto Ramírez de la ONP sostiene que Benedetti llevó a Papa Pitufo a su campaña, ¿no? Pues señores, él no iba a denunciar porque no entró, no tenía las pruebas de que haya entrado ese dinero a la campaña y demás, sino por el contrario, lo devolvió, ¿no? Cuando supo que posiblemente podía tener alianzas con Papa Pitufo, ¿no? Entonces des en cuenta cómo empiezan a construir un relato, ¿no? Aquí Annie Ruiz dice: señora María Jimena Duzán, y esto es cambio. Me temo que el presidente Gustavo Petro se les adelantó al mensaje que ustedes querían dejar en el ambiente. Fue precisamente el presidente Gustavo Petro quien solicitó la detención de alias Papa Pitufo. Muy bonitas sus bolsas y todo, pero las campañas que fueron infiltradas por décadas fueron otras, dice aquí Annie Ruiz, señores. Físico Impuro dice: lo que no te dice la revista Cambio es que el mismísimo presidente Petro impulsó la captura de alias Papa Pitufo y hoy está preso por él. Quieren dejar en el ambiente que el culpable es Petro, cuando fue gracias a él que capturaron a semejante criminal, ¿no? Manos poderosas no quieren que se sepa la verdad porque saben que se van a la cárcel medio Congreso, ¿no?
María Fernanda Cabal, por supuesto, empieza a hacer politiquería con esto y dice: un maletín con 500 millones de pesos en efectivo había sido entregado por Papa Pitufo a Xavi Ventrell. Y dice María Fernanda Cabal: Petro es indigno para ejercer el mandato. Y así hay varios periodistas y uribistas que, sin constatar todo lo que hay, pues ya empiezan a acusar, ¿no? Después María Fernanda dice: si en este país hay justicia, Petro no puede seguir en la presidencia. Cada día que pasa se destapan más escándalos sobre la manera en que Gustavo Petro llegó a la presidencia. La corrupción, los favores con el narcotráfico y la financiación irregular de su campaña ya no son meras sospechas, son hechos que se acumulan como prueba de la pobredumbre que rodea su gobierno. El más reciente escándalo involucra a alias Pitufo, un contrabandista capturado en España, quien habría entregado al menos 500 millones de pesos, de un total que podría ascender a 3.000 millones para la campaña de Petro. ¿Cuánto de este dinero ilegal terminó financiando a su ascenso al poder? ¿Cuántos favores habrá que pagar a los criminales que ayudaron en su elección? ¿Ah? ¿Cómo manejan este relato tan berraco? Es decir, si un bandido quiere infiltrar una campaña y Petro dice no, entonces el culpable ahora es Petro. ¿Ah? Pero este no es un caso aislado, es parte de un patrón de financiación oscura que ha sido denunciado en múltiples ocasiones. Armando Benedetti, en su explosiva confesión, dijo que 15.000 millones de pesos entraron en la campaña sin ser reportados. Y si esto no fuera suficiente, el episodio de las maletas de Laura Sarabia sigue sin esclarecerse. 3 maletas llenas de efectivo en su casa, dinero cuyo origen sigue siendo un misterio. Y aquí también la señora miente. ¿Cuáles 3 maletas, señora? Ustedes se dieron cuenta que hubo un video revelado donde era un maletín con un dinero que se le perdió a Laura Sarabia, pero no 3 maletas como el relato que intentó crear Vicky, que eran 3.000 millones, que los policías no podían cargarlas y demás. Entonces la señora empieza a atacar, señores, a atacar. Ahí nos vamos dando cuenta cómo esta gente le gusta exponer cizaña para que no se les descubra la verdad. Y es que aquí se empieza a saber muchas cosas que quiere tapar el uribismo. Blanco es y gallina se pone, dicen por acá, porque Gustavo Bolívar dijo: gravísimo, General Buitrago combatió las mafias de Papa Pitufo y por ello fue retirado por Duque de la policía aduanera. Acaba de decir en la W que una senadora intercedió para lograrlo. ¿Quién será? Julio Sánchez. ¿La senadora es del Valle? Y el general dice: sí, es del Valle, es precandidata presidencial y con su esposo combatimos el abigegato, robo de ganado, ¿no? Julio, no queríamos saber tanto. ¿Cómo se llama la senadora? Ah, ¿ustedes qué piensan que puede ser esto, señores, que dice Gustavo Bolívar? Pero aquí tenemos las declaraciones de Juan Carlos Buitrago, el general que fue removido de la Polfa, pues que controlaba todo lo de la aduana allá en Buenaventura, señores. Y aquí se menciona a alguien que no queremos decir quién es, sino que ustedes también saquen sus propias conclusiones. De Bendecido y de alias Pacho, desarticulando las mafias más poderosas, no solo del país, sino de la región, que tenían inundado el país de cigarrillos, licores y confecciones de contrabando, pero que también exportaban droga y cocaína utilizando esa misma cadena logística de comercio internacional. Sí. General, preguntas concretas, respuestas concretas, entendiendo su discreción. No le pido el nombre, pero es que tengo el nombre de otra persona de la clase política del Valle del Cauca muy importante. ¿La senadora a la que usted hace referencia también es del Valle del Cauca, sí o no? Sí, es del Valle del Cauca y es precandidata presidencial. Bueno, no era para tanto, ¿no, Alberto? Se volvió. No era para tanto. No, y lo digo porque fue un gesto, digamos, un gesto que agradecer además. No se lo he podido manifestar personalmente, porque con su esposo trabajamos de manera importante en la lucha contra el contrabando y también del abigeato y toda esta afectación al sector ganadero, y fue precisamente a través de una reunión muy confidencial con ellos en donde manifestaron de que había todo un complot y toda una estrategia para removerme del cargo y que habían accedido a ellos precisamente para lograr ese cometido ante el ministro de Defensa y el presidente de la República, y ellos me manifestaron de que habían rechazado, precisamente se habían opuesto y le habían informado además al ministro y al presidente en su momento de esa alianza, digamos, de estos mafiosos contra el director de la Policía Fiscalía Aduanera, lo que agradezco y le reitero, digamos, públicamente. General, ¿y había también un hermano del ministro en esto? La evidencia que hoy está, o que se ha develado ya porque es pública, en la audiencia de imputación, indica que Papa Pitufo le comentó en una operación a cubierta, de manera directa, al mayor Nocua, que era director de la Policía Fiscalía Aduanera en Cartagena,
Estoy hablando de las 17 evidencias que obtuvo la Fiscalía entre el 1 de septiembre y el 7 de marzo del año 2023 y 2024. Durante ese periodo hubo 17 evidencias de entregas de dineros y de sobornos por más de 1.000 millones de pesos, y en una de estas reuniones, Papá Pitufo le manifiesta de manera directa al mayor Nocua que él había logrado sacar al general Juan Carlos Buitrago de la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera a través de políticos muy importantes del país, amigos del presidente de la República, y que quien había generado ese canal había sido el hermano del extinto ministro de Defensa en su oportunidad. Esto está escrito tal como lo he manifestado en el expediente que hoy reposa en la Fiscalía. Miren, mis compañeros me van a matar porque no he podido darles la palabra, pero quiero preguntarle sobre algo que no entiendo. Lo consulté en la Fiscalía y una fuente en la Fiscalía me dicen que efectivamente el caso tenía un muy buen fiscal, el fiscal Marín, pero hubo un reporte de la policía que no favorecía su actuación, y el fiscal fue removido a una unidad de, creo que de delitos sexuales, y lo sacaron de este caso, y la Fiscalía en este momento está considerando devolverlo para este caso por su conocimiento. ¿Cuál es su opinión sobre ese fiscal Marín? Julio, no lo conozco personalmente, pero sí en la diligencia de la cual la Fiscalía me solicitó fuera testigo, a la que accedí, creo que él fue el fiscal que tomó la diligencia. Posteriormente recibí algunas informaciones en el sentido de que el poder de corrupción de estos capturados, del bendecido Pacho y de alias Papi Pitufo, era tan poderoso que habían logrado precisamente cooptar a fichas claves dentro de la investigación, tal como se demostró en esas 17 evidencias que restan en el proceso en ese periodo del 1 de septiembre al 7 de marzo. Entiendo que esto no lo puedo reconfirmar, que precisamente cuando la Fiscalía identifica que, y también los organismos de inteligencia, porque es un trabajo articulado entre la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera, Inteligencia Policial, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, identifican unos síntomas que les permiten concluir la necesidad de dar apertura a una nueva investigación dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Definitivamente estamos permeados por la corrupción y el gobierno Duque tiene mucho que explicar por qué removieron a este agente, ¿no? Entonces démonos cuenta que se va destapando una olla que no quieren que sepa la derecha ultra recalcitrante de este país. Por eso apuntan a que Gustavo Petro tiene que salir del poder cuanto antes, porque si no se les va a destapar la olla podrida con toda, y pues trayendo aquí al señor Papá Pitufo, ¿no? A que cante como un pajarito. Pues aquí Juan David Pedraza dice, aquí Papá Pitufo se reunía con fiscales y jueces como si nada. Vean el informe de Noticias 1. Volvemos con las aventuras de Papá Pitufo, el capo del contrabando en Colombia. Ya les habíamos contado de su íntima relación con los mandos de la policía aduanera. Hoy les contamos de un juez y un fiscal en Pitufilandia. Los tentáculos de la red de contrabando, liderada por Diego Marín, alias Papá Pitufo, no solo llegaban a la policía, también se extendían incluso a funcionarios judiciales. El 4 de agosto de 2023, a las 7:40 de la noche, dos hombres llegaron al restaurante del Hotel Las Américas en Cartagena, donde eran esperados por el capo del contrabando. Llegan, su señoría, acá está Diego Marín. El líder contrabandista se levanta de su mesa y estrecha la mano de dos funcionarios judiciales que acudieron al restaurante, en el que permanecieron por lo menos 2 horas departiendo en medio de música y licor. Este que se saluda acá, el que está posiblemente calvito, ya de edad, es un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Y el que está acá con gafas es un juez de la República, su señoría. Este encuentro entre el delincuente y los funcionarios judiciales se pudo documentar gracias a que el mismo Papá Pitufo le dijo a la gente encubierto el sitio y la hora del encuentro. Cuando llegué, me presentaron a un señor juez de la República y un señor fiscal, Paulo Javier Romero Julio, es Jorge Eliezer Hernández Solo. El agente encubierto describió a los invitados especiales del jefe del contrabando. Recuerdo que el juez tenía camisa blanca, como guayabera, un señor de blanco, con lentes, él estaba con lentes. Incluso en un momento, ya lo último, cuando se iba a despedir, él estaba al costado izquierdo mío. Y el señor fiscal sí estuvo, desde que yo llegué, todo el tiempo era al lado del señor Diego Marín. Paulo Xavier Romero Julio fue promovido a fiscal séptimo delegado ante la Corte por el entonces fiscal general Francisco Barbosa, y en octubre del año pasado, luego de que se conocieran los audios en los que pedía cuotas burocráticas al concejal de Cartagena, Jorge Alonso Useche, en 2016, regresó como delegado ante los jueces del circuito de Cartagena, cargo que ejerce sin perturbación actualmente. Entonces se dan cuenta por qué no quieren que traigan a Diego Marín.
Claro, Vicky Dávila empieza a hacer política con esto, pero va mucho más allá de esta investigación que supuestamente María Jimena Duzán hizo, ¿no? Mire lo que dice Vicky Dávila. Ahora es el bandido Papá Pitufo involucrado con la campaña de Petro. 500 millones de pesos de 3.000 millones de pesos que estaban listos para entrar según Cambio. Además, una trama, según los periodistas, en la cual todo indicaría que actuaron como mafias grabándose para dejar la evidencia. Entonces no, Gustavo Petro no podía grabar la entrega de este dinero, de devolución de este dinero a esta gente. Ahí vamos conociendo cómo la señora Vicky Dávila empieza a hacer campaña. Dice ella, hasta los del portal Cambio, que se le voltearon del todo a Petro, ya eso quiere decir que el barco que se está hundiendo se hundió. Trataban de rescatar al petrosantismo, dice la señora. ¿Cómo les parece? Y pues sin embargo, desen cuenta cómo aquí empiezan también los ataques como el de Abelardo de las Priella, que dice que va a denunciar a Gustavo Petro ante organismos internacionales y también dice, solicitaremos al secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, que se retire la visa de todos los aliados de Petro, incluidos funcionarios y empresarios. Pediremos al Departamento de Justicia que se procese a los implicados en el régimen Petro bajo la ley Rico y la ley Bolívar. Exigiremos la reapertura de la investigación de Odebrecht para que Juan Manuel Santos responda por su corrupción. ¿Cómo les parece? Miren el video. Defensores de la patria. Como saben, ya presentamos la demanda de inconstitucionalidad contra el estado de conmoción interior decretado por el jefe de la mafia, Gustavo Petro. Pero vienen más acciones legales. Y hoy les Jefe de la mafia, señores, una calumnia realmente importante que debería ser denunciada por presidencia. quiero contar qué vamos a hacer, no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos y Europa. Lo primero que vamos a hacer con el concurso de todos ustedes, defensores de la patria, es una solicitud formal al Departamento de Estado, al señor secretario de Estado, doctor Marco Rubio, para que retire las visas de todos los aliados políticos de Petro, incluyendo funcionarios y empresarios que se han prestado para la tropelía del jefe de la mafia. Vamos a hacer también una solicitud formal al Departamento de Justicia para que se procese a los políticos, a los aliados de Petro en general, bajo el marco de la ley Rico y la ley Bolívar. ¿Por qué? Porque el régimen de Colombia está asociado con la tiranía de Venezuela, con el cartel de los soles. Y es evidente que los Estados Unidos tienen jurisdicción para investigar a Petro, a sus funcionarios, a sus aliados políticos, a esos congresistas que se han vendido y también a los empresarios que le hacen el juego, bajo, insisto, la ley Rico y la ley Bolívar. Lo siguiente que haremos es informar a la Unión Europea de esta alianza entre Petro, Maduro, las FARC, el ELN y el cartel de los soles. Eso se lo informaremos cuanto antes a la Unión Europea y estamos trabajando en el asunto. Lo que está ocurriendo en el Catatumbo es un pequeño ejemplo de lo que Petro quiere hacer en el resto del país. Quiere incendiar Colombia para aplazar las elecciones y atornillarse al poder y por supuesto no lo vamos a permitir. Ese es el relato porque ellos quieren recuperar el poder. Ese es el relato porque se puede destapar la olla podrida con Diego Marín, ¿no? Y que caigan ministros y hasta expresidentes. 38 años infiltrando a los gobiernos. Vamos a presentar también unas denuncias en Colombia contra Petro por traición a la patria, no solamente por el debilitamiento de la fuerza pública, sino también por la misma alianza con Maduro y el cartel de los soles. Doctor Duque. Múltiples conductas punibles que son evidentes, flagrantes, entre ellas la revelación de secreto al comprometer información de inteligencia que por asuntos de seguridad nacional debía permanecer en reserva, entre otros. Muy bien, vamos con todas, no nos estamos quedando quietos. Vamos a defender este país por la razón o por la fuerza. Y hay un siguiente punto que me parece muy importante. Porque uno de los grandes causantes de la tragedia que hoy vive Colombia y de haberle abierto la puerta al jefe de la mafia, Gustavo Petro, para que llegara al poder, es otro bandido de calado mayor, que es Juan Manuel Santos. El señor Juan Manuel Santos está hasta el cuello en la investigación de Odebrecht, porque recibió muchísimo dinero para su campaña electoral. Él hizo un arreglo en el gobierno de Biden. Hoy las cosas han cambiado y el presidente es Donald Trump. Voy a solicitarle formalmente, y esto me llena el alma de regocijo, al Departamento de Justicia que levante el sello que hay en la investigación de Odebrecht en los Estados Unidos. Los colombianos tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que acordó Juan Manuel Santos y cómo es que se ha podido escapar del brazo de la justicia hasta ahora. Yo no voy a descansar hasta que el Tartufo pague todo el daño que le ha hecho a Colombia. Este es el momento en el que Colombia más lo necesita, porque son los momentos más oscuros de la patria y seguiremos defendiéndola. Defensores de la patria. Con Colombia todo, nada sin ella. Vamos a defender esta tierra que nos ha dado todo por la razón o por la fuerza. Bueno, aquí dice el señor abogado de las Priella
que hay un acuerdo que hizo Santos con Estados Unidos para no estar implicado con lo de Odebrecht, ¿no? Pues aquí le dicen, este pelafustán desde su púlpito de integridad arremete contra el gobierno de Gustavo Petro, pensando que los colombianos hemos olvidado su historial. DMG, AUC, parece que la coherencia al parecer no es su fuerte, ¿no? Y en una época Álvaro Uribe les decía ladroncito de Las Prella le recibió y robó plata a Mancuso y ahora dicen que era para la campaña. Tinterillo cínico y degenerado, dicen por acá, señores. Pues amanecerá y veremos qué pasa con este señor Abelardo de Las Prella, pero también con la investigación de lo que está pasando con este señor Papá Pitufo, ¿no? Esto se tiene que ir al fondo y Gustavo Petro va a traer a este señor para que empiece a cantar y ojalá las manos poderosas que no quiere que sepan cuáles son los infiltrados durante varios gobiernos, pues no actúen. Gracias colombianos por escucharnos, compartan, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.